Bienvenidos a Tutorías Académicas de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Nicolás Murillo y en este video se implementará un contador PSD de 2 dígitos. En primer lugar, se presentará el display 7 segmentos, junto con su funcionamiento y su integración en la FPGA. Posteriormente se mostrará el código Verilog necesario para implementar dicho contador. Finalmente se realizará la simulación, haciendo uso de un test bench para poder observar las diferentes señales. El display 7 segmentos es una forma de representar caracteres en dispositivos electrónicos. A la izquierda se puede observar este módulo de 8 dígitos en la Nexus 4 y a la derecha la forma en la que se representan los números del 0 al 9 con esta tecnología. Cabe aclarar que con este display se pueden representar 127 caracteres, sin embargo, los más importantes son los números. Se va a estudiar la estructura del display de la Nexus 4, dado que se tiene un gran inventario de esta tarjeta en la universidad. Sin embargo, la implementación en otras tarjetas es muy similar. En la parte izquierda se muestra la estructura de cada dígito. Se observa que existen 7 LEDs, denominados A, B, C, D, E, F y G, los cuales iluminan los segmentos, junto con un LED adicional que se encarga de generar el punto decimal en caso de ser necesario. Dado que en todos los LEDs el ánodo es común, se determina que los segmentos se prenderán cuando en los cátodos se presente una señal digital de 0. También existe la otra configuración, denominada cátodo común, en donde cada segmento se prende con una señal digital de 1. A la derecha se muestran las conexiones con la tarjeta. Se observa que en la parte superior se tienen 8 salidas digitales, las cuales tienen la función de conectar los ánodos de cada dígito con la tensión de 3.3 voltios. Dada la configuración del transistor, que se asemeja a una compuerta negadora, se obtendrá una tensión en los ánodos del display cuando se tenga una señal digital de 0 en la salida de la Nexus. De esta forma, también se protegen las salidas de los pines, dado que la corriente fluirá desde los 3.3 voltios hasta el ánodo de los LEDs. En la parte inferior se muestran 8 salidas digitales, cada una encargada de prender los segmentos A, B, C, D, E, F, G, junto con el punto decimal. Dada esta configuración, se tiene que para todos los dígitos el cátodo de todos los segmentos A estará conectado al mismo nodo. Esto ocurre para cada uno de los otros 6 segmentos. Esto genera un problema, debido a que en un principio no se tiene independencia entre los 8 dígitos. Sin embargo, existe una forma en la que se pueden hacer independientes, la cual se explicará a continuación. La forma en la que se consigue esta independencia es multiplexando las señales, lo cual significa que los dígitos se prenderán de manera independiente. Esto se ve de forma más clara en la imagen de la izquierda, en donde se tienen 5 señales digitales. 4 de estas, AN0, AN1, AN2 y AN3, conectan los 3.3 voltios con los ánodos de los LEDs. Cabe recordar que estas señales tienen que estar en bajo para que se realice dicha conexión. La señal faltante transmite la información de los 7 segmentos. Al acomodar estas señales de la manera mostrada, se logra que cada dígito se prenda por un breve periodo de tiempo. Posteriormente se apague y se prenda el siguiente dígito, teniendo en cuenta que el bus de datos de los cátodos va a cambiar de tal forma que en el siguiente momento se tenga la información codificada del siguiente dígito. En la imagen también se hace referencia al tiempo recomendado en el que se debe realizar dicho cambio. Ahí se especifica que la duración total debe estar entre 1 y 16 milisegundos. El periodo máximo está asociado a los 60 cuadros por segundo que percibe el ojo humano. Con periodos superiores a 16 milisegundos ya se empieza a percibir una imagen intermitente, por lo que para conseguir una imagen clara se recomienda trabajar en este rango de tiempo. En la derecha se observa un video en el cual se puede apreciar dicho efecto haciendo uso de la cámara lenta. En la siguiente tabla se observa la codificación de los números del 0 al 9 para el display de 7 segmentos. Es necesario recordar que para esta tarjeta se tiene una configuración de ánodo común, por lo que los LEDs se prenderán con una entrada digital de 0. Esta información es muy importante para implementar el decodificador. Este se puede realizar de dos formas, haciendo uso de lógica combinacional, en donde se recomienda simplificar términos con los mapas de Karnaugh, o utilizar una memoria no volátil. Esto se explicará con mayor detalle en la sección de código. Este es el diagrama de bloques que se utilizará para implementar este contador. Se observa que se tienen dos entradas. Por un lado se tiene la entrada del reloj de la FPGA y otra entrada que reiniciará el contador. También se tienen dos relojes adicionales,
Uno de estos determina la velocidad a la que cambiará el dígito, mientras que el otro controlará la velocidad en la que se multiplexarán las señales, que en este caso concreto se escogió de 1 kHz. También se implementará un módulo encargado de generar las unidades y decenas en código BCD, un multiplexor de 2x1 junto con dos decodificadores. Uno que pasará de código BCD a código 7 segmentos y el otro que habilitará o deshabilitará los dígitos según sea conveniente. Al final se obtendrán dos salidas que irán directamente al display 7 segmentos. A continuación se hará uso del programa ICE de Xilinx para realizar la codificación de estos módulos y posteriormente comprobar el funcionamiento del contador. Ya en el entorno de ICE se observa el esquemático obtenido, en donde se tienen los mismos módulos nombrados con anterioridad. Este es el código para la implementación de este módulo superior. Acá se muestran las dos entradas. Por un lado, un reloj que para el caso específico de la Nexus 4 es de 100 MHz y un reset que será implementado por medio de un interruptor. Además, se tienen las dos salidas que van a ir directamente al display 7 segmentos. También se observa la forma en la que se declara la estructura interna. Por un lado se encuentra la declaración de los cables intermedios y por otro la de los módulos, con sus respectivas entradas y salidas. En primer lugar se va a detallar el código para implementar los relojes, el cual va a ser muy similar para los dos casos. La única diferencia será el valor que se asocia a la variable fre. Para el reloj encargado de multiplexar los datos, este valor va a ser de 1000, lo cual corresponde a una frecuencia de 1 kHz. Y para el reloj que determina el cambio de dígito será de 250. Este último valor se escoge de esta magnitud debido a que en la simulación se desea detallar los cambios de forma muy rápida para comprobar el correcto funcionamiento del contador. Sin embargo, cuando este módulo se vaya a implementar en la FPGA, se puede bajar este valor para disminuir la frecuencia. Esto hará que los cambios sean visibles al ojo humano. Los valores de registro final y registro medio se calculan de manera automática por medio de estas líneas de código, para posteriormente ser utilizados en la parte de abajo. Este código tiene la función de generar una señal que por un lado tiene la frecuencia especificada y por otro tiene un ciclo de trabajo del 50%. Esto se realiza con las sentencias if e if else mostradas en pantalla, junto con el comando de always que ejecutará dicho comando cada vez que se detecte un flanco de subida en el reloj de entrada. Este módulo tiene la función de generar los buses de datos de las unidades y decenas en código BCD. Acá se encuentra la lógica utilizada para resetear los registros en caso de ser necesario. Por un lado, se debe resetear los dos registros a 0 cuando se active la señal de reset. Otra circunstancia es cuando se llega al número con 9 unidades. En el siguiente ciclo, la unidad pasa a ser 0 y la decena se le aumenta un valor. Cuando el número representado llega a 99, ocurre algo similar, pero en este caso a los dos registros se les asigna el valor de 0. Si no ocurre ninguno de los dos escenarios, simplemente se le añade un valor a la unidad. Contadores de 3 o 4 dígitos se pueden realizar de manera similar. En este caso es tener en cuenta las otras condiciones en las que se deben resetear los registros. Este módulo corresponde al multiplexor. Este tiene las entradas U y D, las cuales son proporcionadas por el módulo visto con anterioridad, junto con una entrada de set, la cual va a variar de 0 a 1 con una frecuencia de 1 kHz. El comando always permite evaluar este código cada vez que se presenta un cambio en set. Para un set igual a 1 se obtiene como salida la decena y para un valor de 0 se obtendrá como salida la unidad. El decodificador de BCD a código 7 segmentos se muestra a continuación. En este se hace uso de una memoria no volátil para realizar la codificación. Este decodificador también se pudo implementar haciendo uso de lógica combinacional, por lo que la estructura sería diferente. Dentro del case se le asigna a cada número un valor de 7 bits. Esto se realiza teniendo en cuenta la tabla mostrada en las primeras diapositivas. En el caso de que se tenga una configuración de cátodo común, sería suficiente con intercambiar los ceros por unos y viceversa. En el habilitador se utiliza una estructura similar a la implementada en el decodificador. En este caso, el valor de entrada será el reloj de 1 kHz.
recordando que los dígitos se prenden con una señal digital baja. Cuando se tenga en la entrada un valor de 0, se obtendrá en la salida un bus de datos de 1110, lo cual implica que solamente el dígito de las unidades estará prendido. Si por el contrario se tiene en la entrada el valor de 1, en la salida se obtendrá un bus de datos de 1101, lo que implica que solamente se prenderá el dígito de las decenas. Ya visto todos los módulos interiores, es necesario detallar el archivo UCF, en el cual se implementarán las conexiones internas que se presentan en la FPGA. Esta nomenclatura utilizada varía dependiendo de la tarjeta. Estos nombres pueden ser consultados en los manuales de cada dispositivo. Por último, se va a detallar la simulación final, en la cual se van a poner como salidas las variables del habilitador de los dígitos, la codificación 7 segmentos, las unidades y decenas en código BSD, junto con su multiplexación. En esta simulación, el reloj se representa por medio de este always, y paralelamente se simula una prendida y apagada de la señal de reset a los 50 y 75 milisegundos respectivamente. Se procede a comprobar la sintaxis y posteriormente a simular hasta los 100 milisegundos. Posterior a correr la simulación, se obtuvo el siguiente test bed. Se modificaron los colores para que fuera más comprensible la explicación. En color verde se dejaron las entradas de la simulación, las cuales corresponden con el reloj de la FPGA y la entrada de reset. En escala de naranja se pintaron las variables intermedias, a las cuales también se les cambió la base de binario a decimal, para facilitar la comprensión de los datos. En escala de grises se dejaron las dos salidas, por un lado la de los habilitadores y por otro la de los 7 segmentos. Al realizar una inspección general del test bench, se observa que el funcionamiento del cortador es adecuado. En un principio el valor de la decena es de 0 y el de la unidad empieza en un 1 y aumenta cada 4 milisegundos, lo cual corresponde con la frecuencia de 250 Hz planteada en un principio. Se observa que este valor varía desde 1 hasta 9 y en el siguiente ciclo es reseteada al valor de 0. Al mismo tiempo se aumenta el valor de la decena, por lo que se obtiene un número 10. El valor de la unidad sigue aumentando hasta que se llega al número 3, lo cual corresponde a un 13, en donde se activa la entrada de reset, por lo que el siguiente ciclo de reloj se resetea el valor de las unidades junto con el de las decenas. Después de que el valor del reset es desactivado a los 75 milisegundos, se vuelve a iniciar el ciclo de conteo, hasta que se termina la simulación a los 100 milisegundos. Al realizar un zoom alrededor de los 36 milisegundos, momento preciso en donde hay un cambio en el valor de la decena, se observan más detalladamente las señales que tienen un periodo mucho menor. Por un lado, se observa que la multiplexación entre la señal de la decena y la señal de la unidad funciona de manera adecuada, en cuanto a que esta señal se encuentra en 0 en el primer periodo y en el siguiente en 9. Cuando ocurre el cambio de la decena, se obtiene el valor de 1 en el primer periodo y posteriormente el valor de 0, lo cual tiene la correspondencia con el número 10. A su vez, en la salida de los 7 segmentos se observa el valor de la codificación de estos números, en donde el 0 se representa con 6 ceros y un 1 y el 9 con 4 ceros, un 1 y 2 ceros, los cuales corresponden con su codificación determinada en la primera parte del video. Después del cambio de la decena se observa cómo se vuelven a cambiar estos valores, tanto en la señal multiplexada como en la salida de los 7 segmentos. También se observa que la salida de los habilitadores cambia continuamente, de 1101 a 1110, lo que generaría que en el primer momento se habilitara el dígito de las decenas y en el siguiente el dígito de las unidades. Al realizar todo el análisis se observa que el contador funciona de manera adecuada. Con esto se concluye el video sobre el contador de 2 dígitos utilizando FPGA. Muchas gracias por su atención y éxitos con sus proyectos.